Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que sí. Hola, hola. ¿Cómo están, amantes del cine? De nuevo por acá, un programa más en Viva el Cine con Carlos Rejano. Concretamente con una película del año 1934, es decir, que tiene 90 años, que cumple 90 años este año. La película es La Atalante de Jean Vigo, una película francesa, ¿ok? Dirigida por el joven director francés Jean Vigo, que vamos a hablar de él. Antes de empezar a hablar de la película, vamos a hablar de Jean Vigo porque es un caso extraordinario, porque esta fue su única película largometraje, ¿no? Tiene otros 3 películas anteriores que son mediometrajes y cortometrajes, que son fascinantes y que son un poco avanzados para la época, un poco a contracorriente de esa época, de los años 30. Que son concretamente A propósito de Niza, por ejemplo, uno de ellos, y el más destacado, que es el anterior al Atalante, que es Cero en conducta. Cine muy recomendable el de Jean Vigo, pero sobre todo muy característico porque forma parte de este realismo poético que ahora hablaremos a continuación, ¿ok? Ese movimiento cinematográfico, esa corriente cinematográfica de esa época. Y además porque esta fue su última película y su única película, porque es una película que se estrena en septiembre y él fallece de tuberculosis en octubre. Entonces, él no vivió el éxito que tuvo la película ni la trascendencia que tuvo su cine, ¿vale? Entonces, por eso también es muy característico este caso, ¿no? Es poco común, ¿no?, que eso pase con los directores y que solamente haya una única película, largometraje en este caso, que tenga, ¿no?, el director, y que con eso haya trascendido la historia del cine, ¿no? Como decíamos, es una película, es un director que se enmarca dentro del realismo poético, ¿no? Que quería hacer un pequeño hincapié en esta corriente cinematográfica que se mueve entre el año 1900, los 30 y los 40, ¿no? Entre el año del 30 al 45 aproximadamente, ¿ok? Y que la idea es un poco más allá de los temas, es cómo tratan los temas y cómo trata la realidad, cómo plasma la realidad de una manera sin artificio, desnudo, bastante lírica, ¿no? Muy poética, ¿no? Esa es la manera un poco que trabaja ese realismo poético. La realidad no deja de ser una especie de estado de ánimo, de cómo uno siente y cómo percibe esa realidad. Una influencia que se dejará después en cineastas que veremos más adelante, de la cantidad de influencia que tiene no solamente Jean Vigo, sino en general el realismo poético, y en otro tipo de géneros, ¿no?, como el film noir, ¿no?, el cine negro americano. Bueno, vamos con la película, ¿ya? Con la película. La película no deja de ser una especie de un poco conectando, fíjense, un poco conectando con la propia película anterior que vimos, ¿no? El de Buñuel. No deja de ser una especie de poema de imágenes, ¿no?, que cuentan una historia de amor entre dos personajes que están en el río Sena, en Francia, ¿no? Y es una poesía, pero que va más allá de lo estético, ¿no? Que intenta expresar, como hemos dicho antes con el realismo mágico, intenta expresar esos estados de ánimo de esos amantes, de esos personajes que intenta representar, ¿ok? Tanto sus temores, sus desencuentros, sus dudas, sus deseos, sus pasiones, ¿ya? Entonces es una película que va por ahí, contar una historia de amor, pero de una manera poética, ¿no? En el que destaca, por ejemplo, el uso de la música, una música preciosa de la mano de Maurice Jaubert, ¿ok? Y también destacar el montaje de Louis Chavans. ¿Por qué el montaje? Lo veremos al final en una escena que pongamos de ejemplo, porque es un montaje, de nuevo, esa asociación de imágenes, esa mezcla de imágenes, esos fundidos con las imágenes hace que sea, pues, de un lirismo y de una poesía muy, muy bonita, pero por otro lado un trabajo del montaje narrativamente hablando muy potente y que dialoga muy bien también con la época y con esos antecedentes también que están viviendo en ese momento todos los formalistas rusos. Y ahí quiero destacar la figura
figura de quién es el cámara o el director de fotografía de la película, que es Boris Kaufman, que es concretamente el hermano de Bertov, que Bertov es uno de los grandes, digamos, representantes de estos rusos, ¿no? Que estamos hablando junto con Eisenstein, Pudovkin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos un equipo detrás que va más allá del director, entre la música, el montaje y la cámara de Kaufman, ¿no? Destacando, por ejemplo, escenas como la que hemos, como la que vamos a ver al final del programa, ¿ok? Que ahí estamos viendo algún fotograma, que es ese lanzamiento al canal, al río del protagonista, en el que intenta buscar a su esposa que ha desaparecido, y entonces hay como una especie de sobreimpresión de imágenes, ¿no? A ver, ahí estamos, justo ahí estamos viendo en YouTube, esa sobreimpresión de imágenes entre la amante que buscas con él, y hay como un juego de imágenes muy bonito, ¿no? Y luego también hay otras escenas, como por ejemplo la escena, ese sueño prácticamente casi orgásmico entre la pareja, ¿no? Que están durmiendo en camas separadas, y a través del montaje pues haces que estén como juntos, ¿no? Y es como que están acariciándose, como que se están tocando esos cuerpos, ¿no? Por lo tanto, bueno, estas escenas de Vigo, como hemos dicho, es una conexión, por un lado, el realismo poético de cineastas y de autores como Jean Renoir, y el surrealismo del propio Luis Buñuel, que justo venimos hablando del anterior programa, ¿no? Del perro andaluz. Por destacar un poco, y ya por ir terminando, destacar, por cierto, autores de ese realismo poético, aparte de Jean Renoir, está René Clair, Marcel Carné, o Jacques Fader, por ejemplo, ¿no? Jacques Fader, un cineasta que me gusta mucho, con una gran película como Kermés Heroica. Para terminar, a nivel de conclusión, nos encontramos con una película que habla de la cotidianidad, del día a día, de vivir, ¿no? Dentro de todos esos problemas que te genera la existencia y el vivir, ¿no? Y el explorar y el sentir, pero con un lenguaje alegórico, poético, ¿no? Con una también sensualidad y sexualidad demasiado radical para la época. Y un balance, pues eso, entre por un lado comedia, pero por otro lado fantasía, hay drama, ¿no? Se trabaja con la realidad, pero de una manera muy creativa, ¿no? Incluso también hay tiempo para la denuncia social, para hablar sobre la desigualdad social, por ejemplo, ¿no? De los personajes. Algo, por cierto, que está conectado también con su propio cine, porque ya a propósito de Niza, primer mediometraje o cortometraje que hace el propio Jean Vigo, también habla de esos temas, ¿no? El tema social. Por lo tanto, bueno, pues es una película llena de magia, de escenas simbólicas maravillosas, ¿no? Y de un trabajo de la música, del montaje y de la cámara espectacular que destacamos en este programa, y que además tuvo una influencia directa a cineastas de los cuales ya hemos hablado algunos de ellos, y que otros hablaremos, como por ejemplo el propio Fellini, ¿no? Reconoce su influencia, o Eric Rohmer, Bertolucci, Truffaut sobre todo, ¿no? Que son autores de los años 60 y de los 70 hacia adelante, ¿no? Gente de la nueva ola, del nuevo cine, de los modernos. Digamos que Jean Vigo se considera una especie de premoderno, ¿no? De antecedente a todas esas corrientes cinematográficas que vendrán 20 años después, ¿no? Así que nada, nos quedamos con la recomendación de esta gran película, La Talent, de Jean Vigo. Vamos a ver una escena final del programa, que es justo este momento en el que se lanza el protagonista al río Sena a bucear e intentar recordar y buscar a su esposa o su amada, ¿ya? Y nada, disfruten de esta poesía de las imágenes, y conmigo será hasta el próximo programa. Muchas gracias, larga vida al cine, chao. Oh, ça marche bien, mais... Oh. Patron s'est foutu à l'eau. Patron s'est foutu à l'eau. Patron s'est foutu à l'eau. Comment le patron s'est foutu à l'eau?
se jeter à l'eau? C'est pourtant pas noyé, c'est nager quand même. Oh, ben vous nous en faites des peurs. Allez vous changer, pauvre. Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites.